La práctica 15 de la página 213 dice, una entidad prestamista tiene un documento por cobrar de 400. Ese es el valor principal. Que fue emitido por el deudor Silvido S.A. con fecha 30 de septiembre del 2014. Para 5 años plazo. 30 del 9 del 2014. Y el plazo en años es 5. Después de pagar los intereses del 30 de septiembre del 2015, o sea, un año después, el deudor avisa al prestamista que no puede pagar los intereses durante los próximos 2 años debido a dificultades financieras. Entonces voy a poner aquí, este es el año 0. En el año 0, el prestamista saca 400,000. ¿Verdad? La empresa, nosotros somos el prestamista. En el año, eso fue al 30 del 9 del 2014, el 30 del 9 del 2015, se suponía que iba a pagar de esos el porcentaje de interés del 8%, y así cada año, ¿verdad? Cada año iba a pagar igual durante los 5 años. Y al final pagaba no solo los 232, sino también los 400,000. Eso era lo que se esperaba de los pagos de una deuda que tiene un principal de 400,000 que tiene una tasa del 8% y que tiene pagos anuales de intereses y se va a pagar la deuda hasta el final de los 5 años. La deuda intereses del 8% pagaderos en forma anual cada 30 de septiembre, después de pagar los intereses del 30 de septiembre del 2015, quiere decir que hizo esto igual, ¿verdad? Solicitó la plata, hizo esto igual, pero cuando llegó aquí le dice que no puede pagar los intereses durante los próximos 2 años, este año no va a pagar, este año tampoco va a pagar porque tiene dificultades financieras, y es que espera después de dichos 2 años cancelar los intereses anuales. Pero, ¿verdad? Va a pagar aquí, este sí lo va a pagar y este también lo va a pagar. Perdón, los 32, ¿verdad? Va a pagar los intereses anuales. Pero que pagaría el principal con 2 años de atraso, ¿verdad? Entonces él va a ocupar 2 años más va a seguir pagando los intereses y al final pagaría el principal más los intereses del último año. Eso es lo que le está diciendo. Estos 2 años no puedo pagar. Pero si me da ese plazo, pues yo al final podría pagar con los intereses cada año. Aumentaría, eso sí, el plazo a 2 años, le pagaría los intereses de esos 2 años y al final de esos pagaría el principal. Esa deuda en realidad lo que tiene es este plazo de pérdida de intereses, pero el principal se mantiene intacto, ¿verdad? En realidad ahí no hay una pérdida más que de los intereses que se van a ganar y del valor del dinero en el tiempo. Si yo calculo la deuda en cualquiera de esos momentos, esta misma deuda va a estar en 400,000, porque el interés es del 8% y como los viene pagando, pues la deuda está en 400,000, ¿verdad? Por ejemplo, si yo calculo la deuda del valor presente de estos pagos, aquí, el valor actual de una tasa del 8%, que es la tasa que tiene el documento, ahí quedan 2 periodos, ¿verdad? Este y este. El pago es de 32,000,
que son 2 pagos, son 2 años, y al final va a pagar 400,000. Si yo calculo eso, bueno, me da que la deuda es de 400,000, porque el interés es explícito, ¿verdad? El interés del 8% se paga periódicamente y cubre para que la deuda se mantenga en los mismos 400,000. Eso es lo que sucede aquí, ¿verdad? Si yo calculo el valor presente de esta deuda, el valor presente, si tuviera los pagos que quedan, bueno, voy a calcularla aquí otra vez, ¿verdad? ¿Qué tiene esta deuda? El valor actual de esa deuda que tiene, la tasa es el 8%, que es la contratada. Tiene 4 pagos de 32, ¿verdad? 4 pagos de intereses que van a ser a 32,000. Y el valor futuro son 400,000, que es el principal. Entonces, en cualquier momento, la deuda está en su valor nominal porque la tasa de interés pactada, que se va pagando año con año, la mantiene a ese valor nominal. Lo que pasa aquí es que la deuda ya no tiene estos pagos, ¿verdad? Si el cliente quisiera cancelarla aquí, tendría que cancelar los 400,000. Pero él lo que dice es, no, yo no puedo pagar ni los intereses que quedan, ni los 2 meses que faltan, los que siguen de intereses, pero sí podría pagarla después a 432,000 al final con los intereses y 4 pagos de 32. Bueno, si yo calculo el valor presente de esta deuda aquí, me va a dar 400,000. Pero cuando me la traigo a valor presente al 2015 por los 2 periodos al 8%, que no va a tener pago de intereses, ahí sí va a tener un deterioro. ¿Verdad? Ahí sí va a tener una diferencia en el valor porque son 2 años que no se están pagando los intereses. ¿Verdad? Entonces, si yo la traigo aquí, el valor actual al 8%, que es la tasa pactada, en este caso quedan 4 periodos, el pago es de 32,000 y el valor final es de 400. ¿Okay? Entonces la deuda en esta fecha está en 400,000, pero yo la necesito aquí. A la hora de calcular ese valor actual, la tasa sigue siendo el 8%, son 2 periodos que no se van a recibir pagos, ¿verdad? Pago cero, y el valor al final son los 400. Entonces sí, ahí sufrió un deterioro. Esta deuda tiene un deterioro porque ya no vale 400,000, sino que vale 342,935. Entonces, en esa fecha, si hiciéramos todos los asientos, en la primera fecha, que fue el 30 del 9 del 2014, se tiene un documento por cobrar contra efectivo, no sé si es un préstamo, de 400,000. Aquí no hay descuento porque el valor nominal del documento es el mismo del valor final, pero se pagan los intereses periódicamente. Cuando estamos 30 del 9 del 2015, la empresa recibe efectivo contra el ingreso de intereses, porque somos el inversionista, ¿verdad? Somos el acreedor. Y recibe en esa fecha estos 32,000. En ese momento el cliente le avisa que no va a poder pagar. Entonces calculamos el valor presente de los pagos que vaya a hacer, el valor presente de los pagos. ¿Qué pagos va a ser? Va a ser estos pagos que sí es cierto que en la fecha del 2018 tendría un valor actual de 400,000, pero traídos 2 años antes, el valor va a ser de 432, de 342. Y entonces ahí es donde yo calculo la pérdida. La pérdida es la diferencia entre los 400 y ese valor actual de los pagos futuros que se han prometido. ¿Verdad? Ahí el documento tiene una pérdida por deterioro, porque no se van a recuperar estos 2 meses de intereses, estos 2 años de intereses. Cuando viene el primer año, ¿verdad? Aquí entonces la deuda en ese año va a estar a 342. La tasa de interés sigue siendo un 8%.
de ese un 8%. Vamos a poner aquí pago. Ese pago no hay, 0. ¿Verdad? Intereses serían al 8% de ese valor. Como no los paga, se acumulan. ¿Verdad? Como no paga esos intereses, se acumulan. Y la deuda aumenta. El segundo año tampoco paga. Entonces vuelve a acumular los intereses sobre ese monto. Y a partir de ahí, sí va a pagar los 32,000. Entonces, los intereses sobre los 400 son 32,000, la deuda queda igual. Y eso lo va a hacer todos los años que siguen. ¿Verdad? Los 4 años que él había dicho que sí podía pagar los intereses y al final paga, ¿verdad? Ya no se acumula porque aquí la diferencia entre este y este es 0, así que la deuda queda en 400. ¿No? La deuda queda en 400 por el resto de los años. Y al final cancela los 400. Bueno, eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Vamos disminuyendo el deterioro acumulado en los intereses. Si paga, hay una ganancia en esa reversión. El segundo año también hay una ganancia por la reversión de esos intereses, ¿verdad? Pero ya a partir de ahí la deuda quedó en 400 y sí va a generar intereses de 32,000 colones cada año. Y al final de todos los años, pues paga los 400,000. Aquí no hubo daño directamente en la deuda. Bueno, en el último año paga esto de 400 más 32, de intereses son 32 y de la deuda son 400. Y en el 2021. No hay daño en la deuda porque el principal, que son 400, se mantiene. Lo que hay es que no se pudieron cobrar los intereses como se había previsto. Va a haber una pérdida por deterioro sin revertirse cuando no se van a recuperar el principal, ¿verdad? Cuando los pagos prometidos por este deudor no cubren ni siquiera los 400,000 del principal. Ahí sí va a haber una pérdida por deterioro y un deterioro acumulado del valor que no se revierte, ¿verdad? Que no se revierte porque sí se dañó el principal de ese documento por cobrar.